Estamos aquí en otra entrega más de INR 5115 con el profesor José Vini. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante y del cual seguramente pocos conocemos. Hoy trataremos el tema de máquina de Turing. Mi nombre es Jason Moreno. Este tema es muy importante, por eso pedimos a cada uno de ustedes que presten mucha atención. En este vídeo introducimos las máquinas de Turing, llamadas Turing Machines en inglés. Estas son un mecanismo de cómputo muy sencillo de definir. Sin embargo, son tan potentes como cualquiera de los lenguajes de programación que usamos hoy en día. Por ser de demasiado bajo nivel, no resultan prácticas para programar. Su utilidad es en el sentido contrario. Gracias a ser tan simples, resulta más fácil demostrar que algo no se puede resolver con ellas. Y gracias a su equivalencia a los lenguajes de programación, facilitan demostrar que un cierto problema no se puede resolver con ningún lenguaje de programación. Más adelante definiremos el concepto de lenguaje decidible como aquel reconocible por una máquina de Turing de parada segura. Una de las particularidades de las máquinas de Turing es que tienen un dispositivo de memoria de tamaño infinito. Eso puede parecer no razonable si queremos usarlas para representar qué cosas podemos decidir o computar y cuáles no con nuestras máquinas reales. Las máquinas reales tienen memoria finita. Por tanto, esencialmente se pueden describir mediante un autómata finito determinista. Cada una de sus configuraciones estará representada por un estado y un cambio de configuración corresponde a una transición entre estados. Aún así, hay razones que llevan a preferir no definir los lenguajes decidibles como aquellos reconocibles por autómatas finitos deterministas. En primer lugar, fijaos en que una máquina con al menos 1 GB de memoria va a tener al menos 2 a la 23 bits y por tanto, al menos tendrá 2 a la 2 a la 23 configuraciones posibles. Ese número es mucho mayor que este otro, que es el número de átomos del universo según los físicos. Aunque ese tipo de aseveraciones no gozan de mucha credibilidad, sí indican que no tiene mucho sentido describir el comportamiento de nuestras máquinas como el de un mecanismo que no es transportable a la vida real. Además, si definimos lenguaje decidible como aquel reconocible mediante un autómata finito determinista, sacaremos conclusiones que no nos parecen razonables. Por ejemplo, concluiríamos que este lenguaje no es decidible. Sin embargo, todo informático afirmará que sabe escribir un programa que decida si tenemos tantas A's como B's en una cadena de entrada. Por estos motivos, y también por el hecho de que, con el tiempo, la memoria disponible en las máquinas que usamos aumenta, se suele considerar como algoritmo a la combinación de un control de ejecución finito más memoria infinita. Vamos a concretar un poco más lo que es una máquina de Turing. Esta tiene un grafo de estados y transiciones, como en el caso de los autómatas finitos deterministas. Pero además tienen lo que llamaremos cinta, que es una palabra con infinitas posiciones. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y así sucesivamente. Para que el autómata maneje este dispositivo, en todo momento hay un apuntador a una de las posiciones de la cinta que llamaremos cabezal. Las transiciones del autómata tendrán una condición para su ejecución, que será que el símbolo guardado en la posición apuntada por el cabezal tenga que ser uno concreto. Además, cada transición tendrá una acción indicando qué símbolo hay que escribir en la posición apuntada por el cabezal y si queremos mover el cabezal a izquierda, derecha o dejarlo quieto. Inicialmente, la máquina se encuentra en el estado inicial, el cabezal apunta a la posición 1 y en la cinta se halla la palabra de entrada de la máquina, empezando por la posición 1. En la posición 0 se halla un símbolo especial que no forma parte del alfabeto de entrada y que llamaremos símbolo de marca de inicio. Si lo gestionamos bien, siempre que veamos este símbolo sabremos que nos encontramos lo más a la izquierda posible de la cinta.
Después del último símbolo de la entrada nos aparece un símbolo que llamaremos símbolo de blanco o simplemente blanco. A partir de ese punto, todos los símbolos que aparecen son blancos. La máquina empezará su ejecución. Se irán ejecutando transiciones cuando se cumplan sus condiciones. Como consecuencia, el cabezal se irá desplazando y a su vez se modificará el contenido de la cinta. Los símbolos que se escriban pueden ser del propio alfabeto de entrada, pero también pueden no serlo. La palabra de entrada será aceptada si finalmente llegamos al único estado aceptador que tendrá la máquina y que marcaremos de este modo. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Queremos construir una máquina de Turing que reconozca este lenguaje. Inicialmente, en el caso en que la palabra de entrada sea efectivamente del lenguaje, la cinta tendrá este aspecto y el cabezal apuntará a este primer símbolo. Nos interesa ir comprobando que los símbolos de las correspondientes posiciones coinciden. Lo que haremos será recordar mediante los estados qué símbolo se encuentra al principio. Nos moveremos hasta el principio de la segunda parte y veremos si también se halla ese mismo símbolo al principio. Y así sucesivamente con los siguientes símbolos. Pero para que la máquina pueda saber qué parte de las palabras ha sido ya comprobada, iremos sustituyendo los símbolos ya tratados por símbolos nuevos a modo de marca. Por tanto, lo que haremos es leer este 0, marcarlo y movernos hacia la derecha hasta saltarnos el separador, y recordando que hemos visto un 0. Al ver este otro 0, lo marcamos también y volvemos atrás, saltándonos el separador hasta encontrar nuevamente la marca inicial. Ahora leemos un 1. Lo marcamos y vamos hacia la derecha saltándonos el separador y las marcas que encontremos, recordando que hemos visto un 1. Al comprobar que aquí hay un 1, lo marcamos y volvemos atrás, y así sucesivamente hasta que hayamos comprobado que ambas palabras son iguales. Aquí tenemos la representación de la máquina de Turing. Este es el estado inicial. Este es el estado aceptador. Las transiciones están etiquetadas con, por un lado, el símbolo de condición para que se ejecute, que es el símbolo que esperamos ver en la cinta, y por otro lado, la acción, que consta de qué símbolo se escribe en la cinta, y si movemos el cabezal a la derecha en este caso, o a la izquierda en este caso, o no lo movemos en este otro caso. Desde el estado inicial, si leemos un 0, lo marcamos con 0' y vamos hacia la derecha. Este estado recuerda que hemos visto un 0 y va saltando símbolos hasta que lee el símbolo separador. Después, va saltando símbolos marcados esperando ver finalmente un 0. Ese 0 se marca y se inicia el proceso de retorno hacia la izquierda. Nos saltaremos primero los símbolos marcados a la derecha del separador, luego el símbolo separador y después los no marcados de la izquierda, hasta que encontremos nuevamente el símbolo marcado. En ese momento nos movemos una posición a la derecha y reiniciamos el proceso. El caso en que veamos un 1 desde este estado se trata de forma análoga. Cuando vemos el separador desde aquí, señal que ya hemos marcado todos los símbolos a la izquierda del separador. Para terminar de asegurarnos que la palabra de entrada es del lenguaje, bastará con que comprobemos que todos los símbolos a la derecha del separador también han sido marcados. Eso es lo que hace esta parte del autómata. Cuando vemos el símbolo de blanco, saltamos a estado aceptador. This is an example of a simple binary counting program. The machine starts with a tape that has 1011 written on it. That is 11 in binary. After the default tape is written, it reads to the right looking for the least significant bit of the number. It then follows two simple rules. If it reads a 1, it changes it to a 0 and moves to the left one cell. If it reads a 0,
it changes it to a 1 and reads again to the right, looking for the least significant bit. The program halts when it finds a blank cell to the left of a cell it just wrote a 0 in. It then writes a 1 and the program stops.